Clases de milonga para parejas número 9. Y hoy veremos calecita abierta, un movimiento para disfrutar en pareja mientras esperamos avanzar en la pista. Seguime hasta el final. Sí, como ya sabés, hoy veremos calecita abierta, una figura que alguna vez mostró el maestro milonguero Pepito Avellaneda, y enseguida te cuento de qué se trata. Pero antes de empezar, quiero proponerte lo siguiente. En esta sección de clases de milonga para parejas, suelo comenzar contándote cosas acerca de la cultura de la milonga y algunas curiosidades, y luego te muestro diferentes ejercicios. Sin embargo, hoy se me ocurrió comenzar por decirte que si no quieres aprender sobre la cultura y querés solo aprender los pasos, podés saltearte esta introducción y hacer clic en los números que te dejo aquí abajo en la descripción. No estás obligado a tener que escuchar todo lo que intento transmitirte, pero si quisieras aprender tanto cultura como pasos de milonga, entonces te comparto la siguiente información con la esperanza de que contribuya a enriquecer tu conocimiento sobre este género. Y hoy te quiero hablar de una forma de expresión cariñosa que solemos emplear los argentinos y que trata de la aplicación del diminutivo de las palabras. Ya sea por cariño, ternura, costumbre o porque algo nos parece pequeño, le agregamos el diminutivo. Por ejemplo, si tenés un amigo que se llama Pedro y le tenés cariño, entonces le decís Pedrito. Si hay una figura que consiste en sacar el pie del seguidor con el pie del conductor a corta distancia, no sería una sacada sino una sacadita. Y esta costumbre también aplica a la palabra milonga, aunque en muy diversos aspectos, porque empezamos a llamar milonguita a muchas cosas. Por ejemplo, en Buenos Aires se llama milonguita a una milonga pequeña, generalmente de escasos recursos, y también se llama milonguita a un pan con una terminación abierta. Se llama milonguita a un tango de Samuel Lining y Enrique Delfino, que califica como milonguita a la mujer de vida fácil, y también se llamó con el apodo milonguita al milonguero Luis Lemos, conocido como el mejor caminador del tango. Como ves, tanto está en nuestra cultura el término milonguita que lo vemos, lo escuchamos y hasta lo comemos. Si quieres aportarme un dato más, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Mi nombre es Gustavo Bensegrizabá y ahora sí, continuemos. Como te decía entonces, hoy veremos calecita abierta, un nombre sencillo que le doy a este movimiento y que simplifica lo que vas a ver. Calecita porque se trata de una vuelta que da el rol conductor mientras le indica al rol seguidor una serie de 8 adelante, y abierta porque la pareja debe separarse un poco para realizarla, salvo que alcance una gran destreza física para hacerla con abrazo cerrado. Así que ubica tu dispositivo en algún lugar que puedas ver con comodidad y comencemos. 8 adelante con cruce. En esta primera parte practicaremos el 8 adelante y el cruce. Se trata de un movimiento que consiste en crear la idea de sincronicidad entre ambos movimientos. Veámoslo. Comencemos como de costumbre con las manos de la mujer sobre el pecho del varón o tomados de los brazos sin doblar los codos y sin tensiones. 1. Pie derecho del varón atrás y pie izquierdo de la mujer adelante. 2. Paso al costado. 3. Pie derecho del varón por lado abierto y pie izquierdo de la mujer atrás. 4. Pie izquierdo del varón adelante y pie derecho de la mujer atrás. 5. Cruce del varón con pie derecho por detrás del pie izquierdo y cruce de la mujer con pie izquierdo por delante del pie derecho. Desde esta posición, pivot de la mujer hacia la izquierda con paso adelante de pie derecho
y paso adelante del varón con pie izquierdo. Pivot de la mujer hacia la izquierda con paso adelante de pie izquierdo y pies juntos del varón. Para terminar, 6, 7 y 8 del paso básico. Veámoslo nuevamente con detalles para el rol conductor. 1. Paso corto atrás. 2. Paso al costado más ancho que la mujer. 3. Paso regular de pie derecho por lado abierto y torso rotado hacia la mujer. 4. Paso regular de pie izquierdo con torso rotado hacia el hombro izquierdo de la mujer. 5. Cruce de pie derecho por detrás del pie izquierdo y torso rotado hacia el hombro derecho de la mujer. 6. Rotación de torso de derecha a izquierda y pie izquierdo adelante. 7. Rotación de torso de izquierda a derecha y pies juntos. Y resuelve 6, 7 y 8 del paso básico. Cambiemos el ángulo y veamos el rol seguidor. 1. Paso corto adelante. 2. Paso al costado no más ancho que el hombro izquierdo del conductor. 3. Paso atrás regular con pie izquierdo. 4. Paso atrás regular con pie derecho rotado hacia la derecha según el torso del conductor. 5. Cruce con pivot por rotación del torso del conductor. 6. Pivot con rodillas juntas, pie derecho adelante con la punta rotada hacia el conductor y torso rotado hacia el conductor. 7. Pivot con rodillas juntas, pie izquierdo adelante con punta rotada hacia el conductor y torso rotado hacia el conductor. Y resuelve 6, 7 y 8 del paso básico. En todo momento, la pareja mantiene los torsos enfrentados. En posición 5, mientras la mujer realiza el 8 adelante, el varón insinúa dar un paso adelante sin descargar el peso para luego juntar los pies. La pareja resuelve con 6, 7 y 8 del paso básico. Veámoslo con música. Ocho adelante con cruce en avance. En esta segunda parte veremos una variación del ejercicio anterior. Agregaremos un segundo cruce para el rol conductor con la intención de poder avanzar un paso más mientras el rol seguidor continúa con la práctica de ochos. Veámoslo. Comencemos como anteriormente con las manos de la mujer sobre el pecho del varón o tomados de los brazos como conectores de la pareja. 1. Pie derecho del varón atrás y pie izquierdo de la mujer adelante. 2. Paso al costado. 3. Pie derecho del varón por lado abierto y pie izquierdo de la mujer atrás. 4. Pie izquierdo del varón adelante y pie derecho de la mujer atrás. 5. Cruce del varón con pie derecho por detrás del pie izquierdo y cruce de la mujer con pie izquierdo por delante del pie derecho. Desde esta posición, medio 8 adelante con pie derecho y paso adelante del varón con pie izquierdo. Y medio 8 de la mujer hacia la izquierda con pie izquierdo adelante y nuevo cruce del varón con pie derecho detrás. Para terminar, 6, 7 y 8 del paso básico. Veámoslo nuevamente con detalles para el rol conductor. Desde el inicio de la figura hasta la posición 5, mantendremos la posición sin rigidez ni flojedad. Al llegar a la posición de cruce, contactemos las rodillas, extendamos el pie izquierdo y ubiquemos el peso sobre este hasta cruzar. Para terminar, 6, 7 y 8 del paso básico. Cambiemos el ángulo y veamos el rol seguidor. Desde el inicio hasta la posición de cruce, evitaremos irnos con la espalda hacia atrás. Al llegar a la posición de cruce, comencemos el 8 adelante
con idea de rodear al conductor y terminémoslo considerando la distancia entre los pies. Para terminar, 6, 7 y 8 del paso básico. Veámoslo una vez más. La belleza de la figura consistirá no solo en la ejecución de los movimientos, sino en la capacidad de sincronizar el doble cruce del varón con el 8 delante de la mujer con la intención de avanzar un paso en la pista. Veámoslo con música. Calecita abierta. Ahora que estamos preparados, en esta última parte veremos propiamente la calecita abierta, una sucesión de cruces del conductor alrededor del seguidor mientras el seguidor realiza 8 adelante. Veámoslo. Habiendo dominado los ejercicios anteriores, comencemos con las manos de la mujer sobre el pecho del varón o tomado de los brazos. Repasemos los movimientos. 1. Pie derecho del varón atrás y pie izquierdo de la mujer adelante. 2. Paso al costado. 3. Pie derecho del varón por lado abierto y pie izquierdo de la mujer atrás. 4. Pie izquierdo del varón adelante y pie derecho de la mujer atrás. 5. Doble cruce. Y desde esta posición, pie izquierdo del varón adelante con cruce atrás y 8 adelante de la mujer. Sin prisa ni pausa, 1 por cada frente. Para terminar, 6, 7 y 8 del paso básico. Volvamos a verlo y observemos el rol conductor. Desde el inicio de la figura hasta la posición de doble cruce, pisamos con firmeza y sin brusquedad. Luego, rotamos el torso para indicar los 8 adelante. Avanzamos con pie izquierdo cuando la mujer avanza con pie derecho y cruzamos con pie derecho cuando ella completa el 8 adelante. Para terminar, 6, 7 y 8 del paso básico. Repitamos el movimiento y observemos el rol seguidor. Desde el inicio de la figura hasta la posición de doble cruce, mantengamos el torso paralelo al torso del conductor. Luego, realicemos los 8 adelante de modo que la punta del pie vaya apenas más allá de la punta del pie del conductor. Para terminar, 6, 7 y 8 del paso básico. Veámoslo con música. Como vemos, en la calecita abierta, la pareja mantiene el movimiento en la pista de baile con pasos cortos sin salirse de su carril ni de su espacio circular. Y te quiero compartir un dato más. Pero antes, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y este es el dato. Para que la calecita abierta pueda sentirse suave y precisa, es necesario trabajar la disociación y así también liberar la cadera a fin de que el movimiento fluya sin esfuerzo. Es decir, es necesario trabajar la comunicación entre el rol conductor y el seguidor, ya que el objetivo, como sabemos en las danzas de pareja, es
crear un solo cuerpo. Nos vemos en la próxima clase de Milonga. Hasta pronto.